cuidado con mis imitadores. Ese es el tema. Cuidado con mis imitadores. Vamos a ir, de hecho, a la palabra de Dios en varios pasajes que nos indica la Biblia. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Lucas encontramos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Filipenses también el apóstol Pablo dice, hermanos, ser imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y 1 Tesalonicenses nos habla, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra. Hebreos, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, Dios me ha dado este mensaje porque yo creo que es el que necesitamos hoy en día oír. Siempre cuando uno prepara un mensaje lo prepara para uno. Así me pasa a mí. Y si algo buscaba Jesús en los 3 años y medio que estuvo aquí, es que los que estaban alrededor de él lo imitaran. Imitaran su fe, su andar, su caminar, su manera de comportarse. Ahora, hoy tenemos en el ambiente artístico, tenemos muchos imitadores. Imitadores que salen a la fama, pero que van detrás del dinero. Usted los ve en la televisión, van buscando el dinero y van buscando ser famosos. Jesús no buscó ni dinero, ni tampoco ser famoso. Jesús buscó agradarle al Padre. Una de las características de Jesús fue imitar al Padre. Él dice, mi Padre y yo uno solo somos. Jesús siempre trataba de imitar al Padre y de pedirle y de preguntarle al Padre cosas que tenía que hacer Él aquí en la tierra. Si algo le caracterizaba a Él, era eso, la comunión que tenía con el Padre. El Padre era un mentor para Él. Sabemos que Jesús, que Dios es Jesús y Jesús son uno solo y el Espíritu Santo, la Trinidad en una. Pero en ese momento, cuando Jesús vino a la tierra, dependía del Padre. Y imitaba al Padre, imitaba los consejos que el Padre le daba, las decisiones que tenía que tomar. Ahora, ¿por qué Pablo, el apóstol, dice que le gustaría que lo imiten a él? Igual que a Cristo. ¿Verdad que es difícil imitar a un hombre en la tierra? No digo de imitar sus muecas, su forma de hablar, forma de reírse, sino imitar su comportamiento. Antes se podía imitar, antes se buscaba un mentor, se buscaba un pastor, se buscaba un líder, y uno se acercaba a ese pastor o a ese líder y lo trataba de imitar. Yo me acuerdo cuando me convertí, mi esposa y yo todavía somos muy observadores. En aquel tiempo, como yo trabajaba con máquinas herramientas y era muy peligroso trabajar, no usaba reloj ni tampoco anillo de casamiento. Bueno, era una excusa porque yo quería aparentar ser soltero. Pero usted sabe que hoy con anillo tiene más atracción, así que se revela la cosa. Entonces yo miraba a los líderes, a los pastores, y digo, todos tienen anillo. No me gusta estar sin anillo. Me molesta un poco, la verdad, me molesta tener, no el anillo en sí, que aprieta el dedo y todas esas cosas, uno transpira. Pero observábamos mucho el comportamiento de los líderes, la forma de vestir, lo que ellos tenían encima puestos. Hoy se ha perdido un poquito esas cosas. El apóstol Pablo dice que lo imiten como él imitó a Cristo. Ahora, si usted se acuerda del contexto, Pablo fue un burlador de la fe. Por eso yo quiero traerle un contexto para que después vayamos al texto y no al pretexto y buscar lo que realmente Pablo quería decir, el apóstol. Pablo fue un burlador de la fe. En Hechos 8:3 dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Estamos hablando en el viernes y el domingo pasado, hablamos de Apocalipsis, hablamos de las 7 iglesias, estamos hablando de las 7 iglesias, llegamos a tocar 3 nada más. Y nos vemos hoy identificados, dijimos, con la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del fin, pero estamos viviendo casi una misma situación
de lo que Pablo nos dice acá en Hechos. Personas que persiguen a otros para echarlos del país y meterlos en la cárcel. Pablo era uno de esos. Pablo perseguía a los cristianos. Yo no sé si trabajaba para el ICE o el Internal Revenue Service, pero era un perseguidor de los cristianos. Casi igual a lo de hoy en día, cuando podemos decir que persiguen a los indocumentados, casi igual. Pablo perseguía a los cristianos, pero los llevaba a la cárcel. Qué interesante, ¿no? Que una persona que persigue a los cristianos, a una fe contraria a la que él tenía, para mandarlo a la cárcel y después cambia su forma de pensar. En su primer discurso del presidente Trump, si nos está mirando le damos saludo y que sea un poquito más cauteloso y misericordioso, pero en su primer discurso el presidente Trump a la Cámara de Representantes dijo esto: la Biblia nos enseña a buscar la unidad y también a dar la vida por quien uno ama. Mencionó la Biblia, mencionó la unidad y mencionó dar la vida por lo que uno ama. Después vino la respuesta de ateos, enseguida, contestándole: por favor, no mencione más la Biblia en su discurso. No queremos escuchar eso. Ahora, Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Se acuerda de Esteban, el primer evangelista? Él se gozaba cuando lo estaban matando a piedras, a pedradas. Dice en Hechos, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Se burlaba Saulo de una persona que estaban matando. Qué feo que es cuando uno se burla de alguien quizás en inferioridad de condiciones, que no puede hacer nada para defenderse. Yo me acuerdo y me identifiqué mucho con Saulo, porque yo prácticamente era un perseguidor de los cristianos. Aunque yo crecí en una iglesia católica como monaguillo, a los 7 años estaba ahí sirviendo al Señor, no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba ahí. Pero en una u otra manera fui un perseguidor de los cristianos. Cuando llegamos a este país, en el año 76, fuimos a una iglesia a aprender inglés. El pastor nos enseñaba inglés. Estuvimos 6 meses yendo ahí. No éramos cristianos, recién habíamos llegado. 2 hijos de 6 y 5 años teníamos. Fuimos a la iglesia. Y yo vengo de Argentina, veníamos de Argentina, de un país donde se burla de la gente extranjera. Argentina es un país que se burla de los italianos, de los españoles. Los llaman por sobrenombre y son feos los sobrenombres que los llaman. A mí me llegaron a decir italiano muerto de hambre en Argentina. Y esa fue una de las razones que yo dije, yo me tomo la valija y me vengo para Estados Unidos. Mi papá nació acá y a mí no me gustaba ese tipo de burlas. Cuando nos llegamos a este país y fuimos a la iglesia, encontramos un ángel, un pastor de Dios, chileno. Ese fue el único error, Rodrigo, que era chileno, pero bueno. Pero si yo vengo de Argentina, venimos con mi esposa heridos por una cultura o una idiosincrasia donde te lastiman, y llegas aquí y encuentras un hombre de Dios que te abre las puertas y se aguantaba las burlas mías. Feas. Si Jesús es Dios, ¿por qué no resucita? ¿Por qué tanta gente así? ¿Por qué tanta gente así? Ese hombre Dios lo usó para cambiar mi corazón y mi forma de pensar. Por eso uno tiene que ver a quién imita. Estábamos ahí estudiando inglés con la Biblia, más difícil todavía. Y él aguantaba de todo, parecía Jesús cuando lo llevaron a la cruz,
no abrió su boca. Él soportaba las bromas mías de mal gusto. Tal es así que después de 6 meses que estuvimos ahí, pusieron en venta su casa, la casa de ellos, y nosotros teníamos 1 año de estar en este país. 1 año de estar en este país y usted no califica. Pero habíamos ahorrado $10,000 y con la ayuda de él calificamos para comprarle su casa. La primer casa al año de estar en este país. Y después nos deja de regalo su refrigerador, el lavaplatos, todo nos dejó de regalo. Y oraba todos los domingos y todos los días que estábamos ahí, oraba por nosotros y decía, Señor, que la casa sea para ellos. No creo que haya encontrado en mi vida otra persona para poder imitar como ese hombre. El pastor decidió él volver aquí a su tierra de Chile, porque 20 años misionero en Chile y no tenía retirement, jubilación. Y volvió aquí para los últimos años ver si podía tener jubilación en este país, había nacido acá. Llegó un momento que Dios le puso fin a la persecución de Saulo, porque así es Dios. A veces, así como dice la palabra que las piedras van a hablar si nosotros no hablamos, así es Dios. Los que somos más difíciles, para Él es más fácil. ¿Sabía usted? Él nos tiene preparado un camino. Acá nos trajo a Estados Unidos con el fin de hacer dinero. ¿Cuántos vinieron aquí porque aman Estados Unidos? Nobody. Todos vinimos a hacer dinero. Es una estrategia que usa Dios. Es mentira del diablo que Dios te trajo para hacer dinero. Yo pensé que me había traído acá para hacer dinero. Dije, bueno, con la pastora dijimos, no éramos pastores. Trabajamos 6 años, nos vamos a Argentina, volvemos allá, armamos un salón de fiesta, porque el salón de fiesta rendía dinero, y nos dedicamos a eso en Argentina. Eso fue mi plan, pero Dios tenía otro plan. Los caminos de Él son diferentes a los nuestros, dice. Él tenía un plan mejor, conocerlo. Y cuando uno lo conoce bien al Señor, el dinero pasa en un segundo lugar. Diga un segundo lugar. No su esposa, dije, el dinero. ¿Sabía eso usted? Y uno empieza a trabajar para Dios porque uno empieza a amar a Jesús. Pues si usted no ama a Jesús, ¿qué hace acá? A Jesús hay que amarlo. Y cuanto más amas a Jesús, menos vas a amar los verdes. Menos los vas a amar. Saulo tuvo que ser confrontado mientras iba camino a Damasco, dice la palabra. En Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿No te dijo eso el Señor a ti? ¿No te dijo nunca el Señor ese que a veces nosotros remamos para un lado y no llegamos a ningún lado? Y el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? ¿No te ha pasado a ti que estás sentado en el carro y tú quieres ir a un lugar equivocado y el Señor te dice, espera, ahí no? Y tuviste un accidente. O el día que llegaste y no diezmaste y saliste y se te reventó un neumático y tuviste que cambiarlo con $200 porque no diste el diezmo. ¿No te pasó esas cosas a ti? Solo a mí me pasan esas cosas.
Porque así trabaja Dios, Él te conoce. Saulo fue sorprendido por una luz que lo hizo caer al suelo, camino a Damasco. Ahora, ponte en el lugar de Saulo. ¿Dónde ibas tú cuando Dios te alcanzó? ¿En qué andabas? ¿En la prostitución? Casi entrando. ¿Mintiendo en la linterna Revenue Service? ¿Dónde estabas? Quizás camino al divorcio. O a la muerte. Porque cada uno de nosotros íbamos camino a una dirección cuando Dios puso freno. Y nos paró de golpe. Mi esposa y mi persona vinimos a Los Ángeles, como dije yo antes, en el 76, con 2 hijos de 5 y 6 años. Y en un lapso de pocos meses, bastó solo para que yo dejara de burlarme de Dios. Yo creo que si yo no hubiese venido a Estados Unidos, creo, ¿verdad? No hubiese conocido al Señor. Muy difícil allá a Argentina. Después me tocó el privilegio de ir a predicar a Argentina, porque amo ese país. Aunque nací en Italia, fui a predicar también a Roma, en Italia predicamos ahí. Pero, ¿qué hizo Saulo después de convertirse al cristianismo para imitar a Cristo? ¿Qué hizo él para decir, ser imitadores? Porque ahí es donde usted y yo nos tenemos que identificar. Cuando hablamos de imitar a alguien, nos tenemos que identificar en lo que hizo Jesús y en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hizo Saulo? Mire lo que hizo Saulo. Al instante, dice la palabra, empezó a predicar a Cristo. Antes los perseguía, los mataba, los mandaba a la cárcel. Al instante, dice la palabra. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. No comió ni bebió. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Qué recibió? Sanidad. ¿Qué tenía en sus ojos? Cuando nosotros no vemos después de los 60 años, ¿qué tenemos? ¿Cuál? ¿Qué tenemos? No, pero ¿qué se forma en los ojos? Cataratas. ¿Será que Pablo tenía cataratas? No sé, pero ahí dice, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, enseguida predicaba a Cristo. ¡Enseguida! ¿Sabe que algunos dan 30, otros 60 y otros 100 por 1 cuando aceptan a Cristo? Hay 4 semillas, la que cae en buena tierra es la que da 100 por 1. Las otras en pedregales, entre espinos, junto al camino, no dan fruto. Por eso yo no sé dónde usted está. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, empezamos a dar fruto el 100 por 1. 100%. Instantáneamente mi esposa y yo nos pusimos al servicio de Dios. Eso se llama una conversión genuina. Saulo, al convertirse al cristianismo, la primera cosa que hizo fue mirar su programa favorito de televisión. Le gustaban los Dodgers, los partidos. Mentira del diablo. Porque eso es lo que pasa con algunos cristianos. Dicen ser cristianos y se la pasan mirando televisión todo el tiempo. Saulo no tenía el tiempo ni las ganas. Él sabía que había sido tocado por el Espíritu de Dios. Y cayó. Aclaro, no lo empujaron, cayó. Mire qué importante. Al convertirse fue a su casa, Saulo abrió el refrigerador y se tomó un 6-pack de cerveza.
pero de la corona, porque los borrachitos dicen que Dios nos tiene preparado una corona allá en el cielo. ¡Mentira! Cuando se convirtió dejó de tomar cerveza. También tomó el celular, un iPhone que tenía nuevo, y empezó a mandarle textos a los amigos diciéndole que se había convertido. Otra mentira. A él le importaba solo que el Espíritu Santo lo había tocado. Porque cuando usted escucha las noticias, todas son malas. Los mismos que votaron por el presidente ahora lo están negando, ¿verdad? Entró al internet enseguida Saulo y empezó a mirar a través del internet cuántos muertos hubo en el accidente ese día. Y a mí me gusta todas las noches a las 11 mirar el noticiero. Él no hacía eso. Él enseguida dijo, ¿a quién le voy a predicar a Cristo? Eso que yo recibí, otros lo tienen que tener. Diga conmigo, eso que yo recibí, otros lo tienen que tener. Diga conmigo, eso que yo recibí, otros lo tienen que tener. Mire usted. Ahora pregunta, acá hay dos cosas. ¿Por qué otros no lo tienen? ¿Será porque usted a lo mejor no lo recibió? ¿Qué pasó? Dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. En Lucas, capítulo 4, vemos el ministerio de Jesús. 3 años y medio en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué hacía Jesús desde que llegó aquí a la tierra? Predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta de lo que imitaba a Pablo? Saulo. Después Pablo, cuando le cambia el nombre. Por eso imitaba a Jesús. Jesús predicaba el Evangelio. Acá vemos como Saulo, iniciando su ministerio, buscaba imitar a Jesús. No buscó imitar a otros. Por eso él dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. Creo que la primera cosa que yo hice cuando me convertí, y la gloria es para Dios, pero yo me acuerdo, fue leer la Biblia. Creo que en un par de meses me leí toda la Biblia, me la comía. Pregunta, ¿tú la leíste? ¿Se entera? Al poco tiempo pusieron en mis manos ser maestro de un estudio bíblico, al año de convertido. Cuando tú te convertiste al cristianismo, ¿qué fue lo primero que hiciste? Ponte a pensar, porque esto es para meditar un poquitito. Yo no quiero lastimarte, quiero que medites. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando aceptaste a Cristo? Ahora fíjese otra cosa de lo que hizo Pablo, porque él era observador. Recuérdense que Pablo no estuvo en el ministerio, fue un apóstol abortivo, como dicen, no estuvo en esos 3 años y medio. Él sabía, se había enterado, pero él no estuvo con Jesús ahí como los otros 12. Pero ¿qué es lo que a él le llamó la atención hacer? Y esto quiero que usted se destape los oídos y abra bien y preste mucha atención, porque usted es hispano, latino como yo, y a veces nosotros no sabemos qué hacer en este país y Dios nos quiere abrir los ojos y oídos. Le empezó a predicar a los reyes. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. Notemos que esto es importante, ¿eh? Porque nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para gente humilde. El Evangelio es solamente para los pobres latinos, hispanos, nada más.
Porque si uno se convierte a Jesús no puede ser rico. Si uno es cristiano no puede tener dinero. Pablo acostumbraba a predicarles a ricos. Ahora, ¿por qué nosotros debemos salir del círculo vicioso de pensar que este hermano pobrecito, voy a ir al homeless a predicarle porque el homeless necesita, y no ir a una persona que tiene dinero? ¿Ve la mentalidad nuestra? Equivocada. ¿Por qué debemos buscar predicarles a ricos entonces? ¿Qué hacen los ricos con el dinero? Lo invierten en el reino de Satanás. La gran mayoría de ellos, por supuesto. Casi los ricos están metidos en drogas, en alcohol, en inversiones fraudulentas, muchos de ellos. Lo hemos visto en los diarios, en la televisión los últimos meses. Cuando uno va y le convierte a una persona que tiene dinero, está tratando de que esa persona salga del reino de Satanás y se convierta al reino de luz. Y por el otro lado, ¿se imaginan teniendo a Bill Gates en esta iglesia? Yo creo que tendríamos que cambiar esto y poner algo más grande. O a lo mejor algo más pequeño, porque él vendría con un cheque de más o menos todos los domingos de 1 millón. ¿Ustedes saben dónde vive Bill Gates? ¿No le quieren mandar un email? ¿No lo quieren invitar a la reunión de mañana? A lo mejor él no sabe cómo tratar a las mujeres. Jesús buscaba ricos también. En Lucas 19:2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era un tax collector, uno que trabajaba para el Internal Revenue Service. Pero era un ladrón, como son ladrones, no lo digo. No lo digo. ¿Verdad que sí? Aunque ahora dijo el presidente, voy a bajar los impuestos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos en búsqueda de un saqueo? Yo quiero que usted abra la mente un poco y se destape los oídos también, ¿eh? Porque seguimos los domingos siendo los mismos y no vemos caras nuevas. En el corazón de Dios está siempre multiplicar imitadores. Pablo observaba esas cosas. Números 11:16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré, dice, de tu espíritu, que está en ti, y los pondré en ellos. Es lo que está tratando Dios de hacer en este lugar. Cuando usted recibe un mensaje de aquí, es lo mismo. Dios está tratando que a través de la persona del ungido de Jehová, como dice la palabra, ese mismo espíritu, esa misma iniciativa, ese mismo don, ese mismo carácter, sea transmitido y contagiado a los que están aquí. A mí me gustaba mucho observar, como dije antes. Desde muy pequeño era muy observador. Cuando fui al college, a la secundaria, ahí me gustó aprender muchos oficios. He aprendido electricidad, pude aprender a hacer construcción, vine acá y construí también. Puedo hacer esto también de vuelta. Me gustaba observar.
La primera casa de fin de semana que hicimos con la pastora a 50 kilómetros de Buenos Aires, la primera pared que construí, bien linda, derechita. Llega mi cuñado y mi hermana a verla. Cuando llegaron, de tan entusiasmado que estaba yo y de tan rápido que la hice, que no di tiempo a que se secara el cemento y la pared se cayó toda. Y la pastora es el día de hoy me dice, tú eres muy apresurado para hacer las cosas. Pero me gustaba observar, pero no observar, aprender y hacer. Es el día de hoy que es rara vez que me gusta llamar a alguien para hacer cosas porque las puedo, gracias a Dios, hacerlo yo. Moisés tenía dinero. Y Dios le dijo a Moisés, voy a escoger 70 y voy a poner de tu espíritu en ellos. Vio que hay algunos pastores y predicadores y profetas que soplan. Bueno, algunos soplan para apagar las velas cuando cumplen años, pero yo estoy hablando que soplan el espíritu, ¿verdad? Bueno, había uno que tiraba el saco. Yo me pregunto, ¿me tendré que sacar el saco, hermano Víctor, y tirarlo? A lo mejor tendré que hacer eso. La pastora el domingo pasado predicó como Eliseo quería la doble porción del espíritu que Elías tenía. ¿Sabe por qué fue elegido el presidente Trump? Inclusive por sus enemigos fue elegido. Porque él tiene mucho para dar a esta nación. No política. ¿Qué creen? Los que se le pegaban a Moisés, a Abraham, a David, a Salomón, vamos a hablar un poquito. ¿Por qué se le pegaban? Porque eran bendecidos económicamente. Esta nación no es tonta. Usted dirá, no tiene unción, pero tiene gracia para hacer dinero. Y a este país no le importa la unción, sí le importa la gracia para hacer dinero. A ver si me está entendiendo. Usted me va a decir, pastor, pero usted se está fijando mucho en el dinero. No, yo estoy tratando de que usted abra los oídos y los ojos. Fue elegido este presidente por esta nación porque vio el potencial económico que este hombre tiene y que puede generar en esta nación. Tiene 70 años. Ahora, nosotros debemos arrimarnos a personas, a mentores exitosos. ¿Sí? Voy a llamar a la hermanita porque la hermanita está solita y nadie la llama. Está bien, llame a la hermanita. Pero llame también al hermano que tiene dinero. Usted, había un sacerdote, había un pentecostal pastor, también hubo un budista y un judío en el servicio recordatorio de una persona famosa que se murió y se fue al cielo. Y el pastor dijo, bueno, vamos a ponerle algo para que allá coma o tenga algo de tomar, y puso $100. El bautista agarró y puso $100. El budista puso $100. El judío agarró un cheque, hizo un cheque de 400 y se agarró la plata. Que cobre el cheque arriba. El judío, cuando cuenta las ofrendas, dice, todo lo que va para arriba es para Dios, todo lo que cae es mío. Ay, Señor, ayúdanos como pueblo hispano.
Usted tiene que ir a la Biblia y aprender de Salomón. Nosotros hablamos de los ungidos, decimos, ¿qué ungido Salomón? Mire, Salomón heredó un considerable imperio, conquistado por su padre. El rey David le dejó todo cocinado. Pero un momentito, él después hizo el resto. Se extendía desde el valle torrencial de la frontera con Egipto hasta el río Éufrates, en Mesopotamia. Tenía una gran riqueza Salomón, después hizo una gran y sabiduría, porque él le pidió ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros estamos, ay Señor, dame sabiduría para tratar con mi esposa. Dame sabiduría para tratar con mi esposa. Mañana vamos a hablar de eso. No, Salomón dijo, dame sabiduría para enriquecer la nación de Israel. Es lo que dice Trump. Cuidado que yo no los estoy tratando de convertir al republicano, porque no soy partidario de ninguno de los dos. Administró su reino a través de un sistema de 12 distritos, Salomón. Poseyó un gran harem, que después hizo tonterías, el cual incluía a la hija de Faraón. Fíjese que tenía 20 años Salomón. ¿Cómo voy a dejar afuera a la hija de Salomón si de ahí viene todo? A la hija de Faraón. Consagró su reinado a grandes proyectos de construcción. ¿Usted se ha preguntado si alguien lo visita? A mí no me visita nadie. ¿Sabe por qué no nos visita nadie? ¿Se lo digo? No se lo digo, pero usted ya lo sabe. Porque la reina de Sabá visitó a Salomón cuando se enteró lo que él estaba haciendo. Escuche, démosles un tiempo a este presidente, un mes, démosle un tiempito más. Ya no sé cuántos millones recapturó. Estamos hablando de, usted me dirá, pastor, pero usted no me está hablando de nada espiritual. Sí, le estoy hablando de cosas espirituales. Usted no tiene que entender lo que estoy tratando de decirle. La reina de Sabá no iba a visitar a cualquiera. En Segunda Crónica dice, oyendo la reina de Sabá la fama de ¿quién? Oyendo la fama de majestad, dice acá. Oyendo la fama del pastor Pablo, oyendo la fama de Carlitos, oyendo la fama de Julio, de Ernesto, de Gloria, de Felicita, de Araceli, ¿qué dice acá? Acá no dice eso. Acá dice oyendo la fama de Salomón. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande. ¿Qué le trajo? Con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Y nada hubo que Salomón no le contestase. No estaba hablando con un tonto. Dice la Biblia que nosotros los cristianos tenemos la mente de ¿quién? ¿Y por qué no la usas? Yo les dije en mensajes anteriores, tú no vas a hacer dinero siendo empleado de alguien. Nunca vas a hacer dinero así. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestranas y sus vestidos, y la escarlinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó ¿qué? Asombrada. Eso le pasó a la pastora cuando me conoció a mí. Era un seco, yo no tenía nada. Yo no sé cómo se enamoró de mí. ¿Sabe por qué se enamoró de mí? Porque la madre tenía discernimiento de espíritu. No se lo digan, me está mirando ella.
La madre no era cristiana y para tener discernimiento de espíritu no se necesita ser cristiano. Y la madre le dijo, ¿sabes una cosa? Este hombre no tiene nada ahora, pero es trabajador y va a tener. Y mi esposa dijo, amén, dijo. Y no era cristiana tampoco. Y digo, aleluya, agregó algo más todavía. Y empezó a hablar en lengua. Y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y todo ahí las cosas. ¿Verdad que es lo que había oído en mi tierra acerca de las cosas y de tu sabiduría? Pero yo, dice, no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mis ojos han visto, y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, ni la mitad. Porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová de Dios, tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Este país respalda 100% a Israel. Israel es un puntito en la tierra. Pero ¿qué dijo este hombre? Cuidado con el que toque Israel. Es el pueblo de Dios. Es tierra santa. También, ¿estamos bien ahí? Sí. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas de la mañana y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Pero, pastor, si a Dios no le interesa el dinero, no le interesa el dinero. Hay 1700 y pico de versículos en la Biblia que Jesús habla del dinero. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y a otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre los 6 gradas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro. Tiene algo parecido al que le hablé. Y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y mire y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Mamma mía. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Todos años. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto.
y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros, como los cabrajigos de la Cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Mamá. ¿Qué hermana que está aquí no quiere a Salomón de esposo? Levante la mano la que lo quiere. Solamente tú, la única, tú vas a ir al cielo derecho. No vas a pasar por el purgatorio, porque dijiste la verdad. Las otras no se animaron a decir. Mañana vamos a estar hablando de eso porque hay mujeres que sufren. Y vamos a enseñarles que paren de sufrir también. Todo esto les concedió a Salomón. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Él dijo, money no. Diga money no. Wisdom. Sabiduría. Inteligencia. Capacidad de llevar esta nación adelante. Si algo no me gustó de este presidente cuando dijo, vamos a darles trabajo solamente a los americanos. Yo le ayudaría en un área a este hombre porque hay potencial en el pueblo hispano. Hay potencial. Pero todavía él no lo descubrió. Ya lo va a descubrir. Cuando somos y hablamos de imitar, las ovejas imitadoras son las que oyen a Jesús y hacen lo que Jesús les dice. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Notemos la manera de darse cuenta quiénes son las ovejas imitadoras de Jesús. Primero, oyen su voz. Segundo, Él las conoce. Tercero, le siguen. Cuarto, están a disposición cuando su pastor las necesita. Pastor, what are you talking about? Quito el cuarto punto, ¿verdad? Lo quito. Me decía un pastor tiempo atrás, un pastor me dijo esto. Yo sé quiénes son mis ovejas. Oh, ¿sí? Oh, bueno. ¿Sabe lo que me dijo él? Mis ovejas son las que se comprometieron conmigo a pagar $5,000 mensuales que nos cuesta rentar este edificio. Esas son mis ovejas. Yo estuve en una iglesia donde una hermana vendió la casa y trajo $80,000 a la iglesia. Usted me dirá, pastor, ¿qué pasa? No, yo no le estoy diciendo, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a su bolsillo? Sí. Porque Pablo buscó imitar a Jesús, considerándose inclusive que él era el peor de los pecadores. Y él nos da un consejo y dice esto, ya estoy terminando. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual empieza. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba. El que estaba en ese lugar que hacía fraude, que hacía malos negocios, que le robaba a la gente, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué? Necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual dice, fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí viene el consejo del apóstol Pablo para que imitemos a Jesús. Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El consejo más grande del apóstol Pablo es volvernos imitadores de Jesús. ¿Sabe dónde perdemos nosotros el tiempo? Cuando yo trato de imitarte. Cuando yo trato de imitarte. Cuando tú tratas de imitarme. Porque nos frustramos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. ¿Y saben lo que está pasando en los matrimonios hoy en día? Porque ella no da buen testimonio, me desanima a mí. Porque él no da buen testimonio, me desanima a mí. Y Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y yo en vez de poner los ojos en Jesús, la paso mirando a mi esposa, a mi esposo y a los hermanos. Y me olvido de imitar al que tengo que imitar. Pablo no bajaba los ojos de Jesús. Y cuando fue al rey, le dice, por poco me persuades, por poco me convences. Y cuando fue a los Corintios, cuando fue ahí también delante de los tribunos, eso que fue allá él, y dice, ese Dios no conocido, con el cartel que tenía, ese Dios no conocido, ese Dios es el que yo conozco. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. ¿Sabes? Yo pienso que nunca debemos dejar de ser humildes. Pero si tienes un vecino que necesita a Cristo, es sabio, inteligente, no pienses que te vas a casar con él. Yo estoy hablando que lo traigas a la iglesia. Ya te estás pensando, es el que busco yo. ¡No! ¿Ves cómo te leo la mente? ¡No te dije eso! ¿Qué va? Y te digo más, ten paciencia, que el que está al lado tuyo, la que está al lado tuyo, dentro de poquito, va a cambiar y va a traer lo que menos te esperaba, lo va a traer. ¿De dónde? No lo sé. Pero mientras tú mantengas los ojos puestos en Jesús y no a los que están alrededor tuyo, Dios va a empezar a bendecir y a hacer llover del cielo cosas que antes no llovían. La mejor cosa que una esposa puede hacer, le adelanto algo a los varones de mañana, es siempre hablar bien del marido y animarlo. Siempre. Mañana vamos a ver con los hombres cómo los castigamos mañana. El consejo más grande de Pablo, y termino, para volvernos imitadores de Jesús, primero es cambiar nuestro estilo de vida renovando nuestra manera de pensar. Segundo, buscar que la justicia de Dios prevalezca sobre la nuestra. En tercer lugar, hablar palabras positivas que edifiquen a otros. En cuarto lugar, dejar de actuar con malicia y enojos. En quinto lugar, movernos en misericordia y no en venganza. Y en sexto, perdonar a otros como Jesús te perdonó a ti.
Tú haces esas 6 cosas y vas a ver todas las cosas que van a llover del cielo. Bendiciones que sobreabunden. Cierra tus ojitos y empieza a soñar con Jesús.